El poder no es. El poder se ejerce. Michel Foucault, en su volumen 1 de Historia de la Sexualidad, explica que el poder no es algo material, sino más bien una especie de fuerza que circula en la sociedad en diferentes direcciones, ejerciéndose en la forma más efectiva, normalizando nuestras prácticas. Macho MX ha generado este espacio para el intercambio de ideas, para cuestionar y promover el debate en torno a las prácticas machistas que culturalmente hemos normalizado. Y por supuesto, queremos cuestionar la forma en la que muchos hombres ejercemos el poder, para qué lo usamos y cómo nos hemos beneficiado históricamente a costa de otros grupos poblacionales. Pero también para preguntarnos qué estamos haciendo los hombres al respecto para cambiar estas prácticas de control y dominio en las instituciones, universidades, empresas o gobiernos. Los hombres medimos nuestra masculinidad de acuerdo a la cantidad de poder que podamos acumular, el estatus o la riqueza que podamos aparentar. Pero la masculinidad no es más que otra de esas historias que nos hemos construido y contado a través del tiempo. Hemos hecho de ella algo rígido. Se regula a sí misma como práctica cultural y se autodisciplina. Se resiste a todo lo que se salga de las creencias establecidas. El poder necesita que exista algo extraño para someterlo a su identidad. Para que el poder actúe requiere de lo otro, para seguir apropiándolo. El poder tiene relación con el saber. El poder se plasma en el discurso crea la verdad determina un orden, y quien ejerce el poder crea la verdad. En esta ocasión, Macho MX ha reunido a 3 hombres que ejercen el poder desde diversos ámbitos. En un espacio íntimo, intentamos reflexionar sobre la masculinidad en el marco de nuestras prácticas de poder. También de los retos y compromisos que debemos asumir para cambiar la forma en la que ejercemos la masculinidad en nuestro entorno. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a Macho MX. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Villanueva Lomelí, tengo 43 años y me dedico a ser rector general de la Universidad de Guadalajara, pero realmente a ser profesor, eso es lo que más me gusta. Y en mi vida yo ya logré aprender que sí soy un macho, que me formaron como macho, que he vivido como macho y que he tratado de luchar a través del conocimiento, de leer, de aprender, controlar ese poder que supuestamente debo ejercer por ser hombre, ¿no? Si yo me hubiera llevado este suéter a la primaria hubiera sido un problemón, ¿no? Hubiera recibido un bullying terrible. Hoy me vine de rosa porque podemos usar el rosa indistintamente, ¿no? Y el color es tan importante para entender hasta el debate entre sexo y género, pues que en el pasado el rosa era masculino porque se parecía al rojo. Y el rojo es violento, el rojo es poder, el rojo es virilidad, ¿no? Y el rosa mucho tiempo fue masculino porque se parecía al rojo. Después se hizo femenino porque se empezaron a vender artículos para bebés rosas que determinaron a las niñas y a los niños. Y toda la vida vivimos con esas concepciones de que el rosa, un color puede tener género, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y el poder se ejerce sin darnos cuenta, ¿no? Hasta el uso de los colores, ¿no? O sea, ¿por qué usar rosa me quita masculinidad o virilidad o usar azul? Y digo, lo hice adrede porque pues, eso explica muchas cosas que todos los días sin razonar ejercemos nuestro machismo sin darnos cuenta. Y hay muchas cosas que los hombres vivimos que también son en contra de nosotros este machismo. Nada comparables con lo que vive la mujer de diferencias por esto. Pero sí, el no poder tener sentimientos, el no poder expresarte con sentimientos. Y yo que sí soy medio emo, ¿no? Sí soy un poquito emo y trato de equilibrar mi parte emocional con mi parte racional e intento que haya un sano equilibrio y creo que eso es lo más importante. La inteligencia es controlar los sentimientos, ¿no? Pero es cierto que también los hombres vivimos como sin esa posibilidad, ¿no? O sea, esa idea de feos, fuertes y formales, ¿no? Cumplo todos menos lo de la fuerza y soy medio informal, ¿no? Entonces, hay estereotipos que se nos han ido imponiendo que también hay que luchar contra ellos. Y cuando efectivamente uno tiene algunas posiciones de autoridad, pues más obligados estamos a desprendernos de estas nociones de distinguir el ejercicio del poder por género.
¿no? O sea, la división sexual del trabajo ya es un problema, ¿no? O sea, antes era la división social del trabajo, ¿no? Pero la división social del trabajo siempre se pensó en los hombres, ¿no? O sea, los hombres rigen la economía, nosotros es un patriarcado que mientras el dinero esté del lado de los hombres, pues nosotros mandamos. Pero hoy ya debemos de pensar hasta en la división sexual del trabajo. ¿Por qué hay actividades para hombres y para mujeres, no? O sea, ¿por qué ninguna mujer ha dirigido las Chivas, no? O ¿por qué no hacemos equipos de hombres y mujeres, no? Y la misma pregunta, ¿por qué ninguna mujer ha dirigido esta universidad? Hola, soy Pedro Kumamoto, tengo 31 años, actualmente soy regidor de Zapopan, también profe de la Universidad de Guadalajara y consejero político de Futuro. No me veía en el mundo de la política o del poder. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Pues bueno, porque todo es político y todo el tiempo se ejerce poder, ¿no? Pero en esta determinación de los señores que tienen 55, 60 años, abogados, trajeados, pues yo no me veía en ese mundo. Nada en contra tampoco de ese mundo, pero yo no me veía parte de ello, ¿no? Entonces, fue un recorrido muy interesante porque fue entrarle... al final del día, pues hoy me dedico a la política, me gusta decir que soy político, porque creo que hay que reivindicar muchas cosas de ese término, ¿no? Y porque creo que, al menos a mí me pasó que no ver a personas que se parecían más a lo que yo aspiraba a ser o de lo que buscaba, pues me hacía darme cuenta que no quería estar en ese espacio. Y poco a poco también pues, vas conociendo a más personas en la política y dices, no, espérate, esta como mirada hegemónica de cómo es el político, pues no necesariamente es así, ¿no? Y no sé, ha sido un proceso que le entramos de manera colectiva, un poco como por consecuencia de que nadie más quiso entrarle, pues yo levanté la mano. Pero poco a poco también me he dado cuenta que sí está en mis intereses y sobre todo en mi razón de ser, el servir. Entonces, un poco con la lógica de lo que decía Ricardo, pensando en que tanto el saber puede delinear un poco al poder, o mucho, también si lo orientas a servir, o al menos eso es lo que también me ha ayudado mucho a como ponerlo en diálogo con mi masculinidad y con el proceso de entenderme dentro de la política. El servir para mí ha sido, creo que como uno de esos elementos que ayudan a entender, bueno, este discurso, esta política, esta idea, esta verdad que queremos implantar en las y los demás, pues a quién les sirve, ¿no? Y creo que eso también me ha ayudado como para poder poner en diálogo pues, los objetivos del estar en esto. Entonces, primero les dije a mis papás, quiero ser poeta, y luego les dije que quería ser cineasta, y luego les dije que quería ser gestor cultural, y después diputado, ¿no? Entonces, y en todos me apoyaron, eso es lo bueno, ¿no? Te compadezco de tus jefes. Sí. Y al final, ¿por qué no fuiste poeta? ¿Cómo terminamos? Bueno, va a ser cíclico, quizás eventualmente termine en la poesía, pero creo que ahí también noto que hay otra de las partes que ya mencionó Ricardo y que creo que también es muy relevante, como los procesos de educación, la confianza que tuve en casa, la posibilidad de ser yo me describiría como siempre fui un niño sensible, ¿no? Un niño como poco conflictivo en general, como más bien metido en los libros, en la naturaleza. Entonces creo que eso también me ayudó a formarme desde una perspectiva en donde, desde luego, y coincido con eso, pues el machismo y la lógica del patriarcado pues está metido en todos, ¿no? Y particularmente en nosotros, pero por lo menos me ayudó a poderme cuestionar muchas cosas y creo que un poco esa sería una definición un poco más íntima de la que podría platicar en muchos sitios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Amaury Vergara Zatarain. Tengo el gran privilegio y el honor de dirigir una gran compañía llamada Grupo OmniLife Chivas. Desde hace 2 años asumí la presidencia y adicional a eso me considero una persona con una gran pasión por la creatividad, por las artes y la comunicación. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a Macho MX. Gracias. Yo me considero alguien que creció con una educación muy distinta, alternativa. Eso no me salva por supuesto, de muchas influencias machistas y de cosas que hasta hoy en día sigo descubriendo y que, por supuesto, estoy en la búsqueda de transformar para que mi ejemplo o lo que hago, por lo menos a mi alrededor, pueda generar un comportamiento distinto en la humanidad, ¿no?
También OmniLife es una empresa que el 70% de las personas que conforman OmniLife son mujeres. Mis padres, desde muy al principio de la empresa que lo fundaron, fueron muy conscientes que iban a apoyar a la mujer. Mi padre lo considero un hombre que apoyó a la mujer durante toda su vida en su carrera empresarial. Y yo me crié escuchando historias de éxito de mujeres de muchas carencias, de historias muy fuertes de vida, de historias de abusos, de historias de abusos del marido o de que no las dejaban hacer el negocio de OmniLife y cómo OmniLife las transformaba a convertirse en mujeres empresarias, mujeres independientes, mujeres que viajan, que empiezan a ver la perspectiva de la vida distinto, justo en una época muy importante para la humanidad, en donde puede haber un gran cambio, un cambio significativo en la forma en la que concebimos la equidad de género, ¿no? Y más en México, porque uno pues obviamente se puede ir por el callejón del lamento pensando en pues, todo este arraigo machista y todas estas desigualdades que hay, todos los asesinatos, la violencia de género que es terrible en México, pero al mismo tiempo desde una perspectiva positiva agradezco estar como empresario en México en esta transición y poder hacer mucho, porque creo que podemos hacer ese brinco cuántico de asemejarnos a países donde quizá ya han adelantado mucho en esto y me siento muy partícipe de este camino, ¿no? De este camino de cambio. Aquí en Macho, a nosotros nos gusta echar mucho mano de la cultura pop mexicana de viejita, desde Mauricio Garcés hasta Alfonso Sayas, hasta todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Y siempre hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué valores enarbolaba la masculinidad que reflejaban estos personajes? Y si esos valores o esos pilares de la masculinidad han cambiado hoy en día, ¿no? Si el abuso, sin duda alguna, es uno de estos espacios socializadores, educadores del orden, de los más importantes, ¿no? Que existen en la sociedad, donde se fortalecen estos paradigmas de género. Preguntarte, Ricardo, si consideras que se está transformando la Universidad de Guadalajara para que estas estructuras se modifiquen, cambien, se caigan. ¿Cómo se está transformando? Nos estamos transformando. Evidentemente en la agenda de género no tan rápido como debimos de habernos transformado. Yo sí creo que las universidades somos las instituciones civilizatorias más importantes que hemos inventado. O sea, eso sí lo creo. O sea, los seres humanos hemos inventado las leyes, hemos inventado instituciones, hemos inventado al Leviatán, a una figura externa a nosotros para que nos gobierne, porque no nos sabemos autogobernar. Los seres humanos necesitamos algo externo que nos controle nuestra condición humana. Y todo nos va a llevar otra vez al debate, efectivamente, Hobbes, Rousseau, si somos buenos, somos malos. Para Hobbes somos malos y necesitamos algo de afuera que nos gobierne fuerte, ¿no? Pero las universidades, si nos vamos a Foucault, ¿cuál es la diferencia entre una cárcel, un manicomio y una universidad? Para Foucault ninguna. Todas son instituciones que normalizan, todas son instituciones que nos llevan al mundo de las mayorías, al mundo donde lo que la mayoría piensa es lo que se rige. Y la democracia, con todo lo que es el mejor sistema que hemos inventado, es tan imperfecto porque sigue siendo el mundo de las mayorías donde las minorías sufren. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Lo que la mayoría diga. ¿Y será cierto eso? Bueno, la mayoría muchos años pensó, y hasta muchas mujeres, que no tenían por qué votar, porque las cosas públicas eran de los hombres, y la mayoría pensaba que eso estaba bien, y estaba bien. Entonces, justo lo que tenemos que pensar es que Foucault lo que nos dice es que las minorías son las que realmente hacen el cambio social. Entonces, en una universidad se deben formar minorías que hagan cambios. No hemos sido tan rápidos como el mundo, y eso yo lo debo reconocer. Las universidades... La UDG tiene más de 200 años de historia y somos lentos en transformarnos. Siempre creo que las universidades hemos sido el vagón que jala el tren de la sociedad. Pero yo por primera vez me estoy preguntando si las universidades ya somos vagón de carga y que la sociedad nos esté jalando y a veces porque estamos siendo lentos, ¿no? Y eso sería peligrosísimo. O sea, que las universidades no sean ese motor, la locomotora que mueve el tren, es peligrosísima, porque la locomotora es posible que esté siendo el capital, el dinero. Y si todo se mueve en el lenguaje económico, qué peligro para la humanidad. Que no todo es un lenguaje económico.
que hay cosas como el estudio de género que no generan la riqueza ahorita tan inmediata como se ve, pero a futuro sí. Si este país tuviera escuelas de tiempo completo, donde los niños estuvieran todo el día y una mujer recuperara la jornada laboral, o un hombre, que debe hacer la de papá, igual que la hacer la de mamá, pero si las escuelas tuvieran liberar una jornada laboral a todos los seres humanos, imagínense el potencial económico que tendría México. Es que tenemos el doble de capacidad productiva si nuestras escuelas estuvieran diseñadas bajo una lógica donde pudieran trabajar. Y en la escuela nos hicieron machistas también. Entonces, yo debo reconocer que la UDG ha perpetuado el sistema patriarcal, sí, sin duda. Sería muy cínico mi parte decir que no hemos sido instituciones que también hemos perpetuado ese sistema donde hay roles distintos para hombre y mujer y donde el poder se queda del lado de los hombres, la economía se queda del lado de los hombres y otras tareas. Pero yo creo que estamos dando una batalla, y es una batalla que para mí es la agenda del siglo, que es la agenda de la equidad de género, que es la batalla de las mujeres, que yo ya no tengo duda que ya la ganaron. Es un asunto de tiempo, ¿no? O sea, yo sí creo que las mujeres ya ganaron esta batalla, y qué bueno por el bien de la humanidad. Faltan muchas resistencias por romper, pero yo sí creo que hoy el poder se está equilibrando entre unos y otros, y en la universidad tenemos que dar nuestra batalla interna, como yo como rector la estoy dando para dejar de ser macho, porque sigo encontrándome muchas cosas machistas todos los días y la universidad sigue siendo macha. Cuando nosotros arrancamos como el proceso de Wikipolítica, bueno, Wikipartido, Wikipolítica y ahora Futuro, al principio planteábamos que buena parte de lo que podíamos proponer tenía que ver con la horizontalidad, ¿no? Yo creo que conforme hemos avanzado o se ha discutido más bien que más que horizontalidad lo que se trata es un sistema mixto, en donde la verticalidad es transparente y en otros espacios hay horizontalidad para el debate. Pero ha sido francamente un proceso pues no sé cómo decirlo, como muy privado, a lo mejor muy adentro, con muchas contradicciones, con muchas disculpas en el proceso, con errores, todo un proceso de poder decir esto de la horizontalidad, como todo, fetichizado o llevado como a simplemente a lo estético, puede ser un problema particularmente en la política, ¿no? Y creo que seguimos en la búsqueda. Si algo nos ha caracterizado, creo, es que somos un espacio, me atrevería a decir como un laboratorio, ¿no? El otro día estábamos reflexionando de eso. Primero quisimos hacer un partido nacional, y cuando en nuestras asambleas de partido nacional juntaban menos personas que un atropellado en la calle, entonces dijimos, pues no vamos a hacer partido. No vamos a hacer partido. Y luego fue candidatura independiente. Y luego fue una candidatura independiente, entonces ganamos el 100% de las candidaturas que pusimos. Y luego participamos en 9 candidaturas distintas, y en esas perdimos el 100% de las que postulamos, ¿no? Okay. Nadie quedó, todos sin trabajo, por cierto. Entonces sí nos fuimos a la casa. Y luego hacer un partido, ¿no? Entonces esta parte de estar transformándolo no ha sido solamente en el proceso de la figura con la que nos presentamos, sino también ha sido como un proceso de discusión de cuáles son los alcances del espacio en el que tenemos. Y algo que al menos a mí me hizo dar el voto a favor del partido, y digo, insisto, como en este espacio de platicarles, fue darme cuenta de la enorme cantidad de privilegios que tenía yo y que teníamos algunas y algunos de nosotros para poder hacer política, digamos, como de manera profesional, pero sin que se nos remunerara. Y nos parecía que era un error que solamente quienes tenían la posibilidad de tener tiempo libre, por así llamarlo, fueran los que podían hacer política. Porque llevado esa idea hasta sus últimas consecuencias significaría que solo quien tiene acceso a medios puede hacer política. Entonces, pues ahí fue cuando dije, tenemos que transformarnos. Eso significa que ya se están tomando las decisiones de una manera igualitaria o equitativa de distintas visiones. Yo diría que no, todavía nos hacen falta muchos procesos al interior para poder equilibrar esto, pero yo sí diría que sí se nota cuando tienes una presidenta que aparte está reflexionando sobre el ejercicio del poder, es decir, que no solamente sí es una presidenta, pero con prácticas machistas y ya, ¿no? Sino, y lo digo porque a Susana yo la considero como, aparte de ser una mujer brillante y sumamente comprometida,
también alguien que reflexiona mucho acerca de sobre el poder y sobre cómo se ejerce, ¿no? Entonces, yo sí veo cambios, pero no es necesariamente solamente el género, sino también tiene que ver con los procesos, así como nosotros tomamos cursos de nuevas masculinidades, pues de construcción de este ejercicio hegemónico del poder, ¿no? De verdad estoy emocionado por ver, es algo que les decía, es la primera presidenta mujer de menos de 30 años que ha tenido un partido político, ¿no? Entonces, digo, a los 27 años ya era presidenta. Y generan nuevas dinámicas, insistiendo en, todavía tenemos un enorme mundo de posibilidades de cambiar, y si en estos 9 años hemos cambiado tanto, seguramente en los próximos también habrán procesos necesarios de crítica, disenso y de transformación por lo mismo. Uno de los mandatos de la masculinidad, hablando este tema que estamos, es alcanzar el éxito, ¿no? Y esta idea como etérea, vaga y no muy clara de lo que significa tener éxito, que muchas veces lo asociamos a esta capacidad de acumulación económica. Tu padre, pues de acuerdo a los estándares sociales, pudiéramos considerar que es alguien que alcanzó el éxito, es una persona exitosa, es un hombre exitoso. Y ahora que te he conocido, me he percatado del gran cariño y admiración que tienes por tu padre, Jorge Vergara. Y yo quisiera, y lo importante además que es para ti como continuar con ese legado que generó tu padre. Y yo quisiera saber cómo vives con esa presión de sostener ese legado de tu padre, de seguirlo empujando y al mismo tiempo imprimir tu propio sello, alcanzar tus propias metas, tus propios sueños, ¿no? Es muy buena pregunta y creo que mucho de lo que hago me hace cuestionarme constantemente eso, ¿no? Naturalmente, precisamente porque en esta sociedad donde también, por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿cuántos hermanos tienes? Entonces digo, oye, pues tengo puras hermanas, ¿no? Tengo 3 hermanas. ¿Y eres el único hombre? Y entonces, sí, soy el único hombre. Ah, con razón. No, o sea, ya se crea toda una historia y una... Sí. Sí, ¿no? Toda una... Cuando la realidad es que tengo el gran privilegio de trabajar con mis hermanas. O sea, Grupo Mi Life Chivas, en su consejo administrativo, mis 2 hermanas están no solamente presentes, operando y con una igual de importancia en las decisiones que tomamos en todo lo que hacemos. Sin embargo, no dejamos de estar en un país en donde el reconocimiento y la imagen, pues naturalmente se ha ido a mi figura, ¿no? Y también porque en una configuración familiar hemos decidido que así debería de ser por las diferentes, y ni siquiera porque me corresponde ese rol, sino porque yo decidí ejercerlo y además en las cualidades que tenemos dividimos muy bien las tareas de lo que creíamos que cada quien tenía su fuerte, ¿no? Y mi fuerte finalmente era esta posición que además asumo con mucho honor. Pero bueno, esa es una parte. La otra parte, porque tocaste varios temas, el concepto del éxito, y lo quiero decir antes de poderte contestar cómo vivo esta parte del legado de mi padre. Entonces, afortunadamente no me considero alguien que está en la búsqueda de perseguir la figura de mi padre, porque lo reconozco, lo admiro, lo agradezco, y desde ahí no veo a mi padre como una sombra que me persigue, todo lo contrario, como una plataforma a la cual él me regala para yo poder continuar, y con toda esta serie de valores me preparó no para que yo continúe lo que él deseaba que sucediera. Sí hubo una transferencia en donde él básicamente dijo, yo ya cumplí mis sueños, y ahora esto se los doy conscientemente como un regalo de vida, por así decirlo, poniéndolo con palabras sencillas, por así decirlo, y ahora es totalmente de nosotros saber qué vamos a hacer con él. Y de ahí automáticamente habrá un sello, pues por supuesto, ¿no? Pero no es la búsqueda porque yo aprendí, y con esto igual, porque es algo muy personal y difícil de repente de responder, pero con la partida de mi padre aprendí que la única forma de trascender es a través de las demás personas. O sea, mi padre no se llevó su tarjeta de crédito, ni su cuenta de bancos al cielo, ni le interesaba. Era un hombre muy, muy desprendido en ese sentido y se fue pleno de este mundo.
Y así me quiero ir yo, pleno, sin estar correteado por los placeres más banales de la humanidad, que es la búsqueda del poder, la vanidad, el reconocimiento, que si tú no te reconoces a ti mismo, pues nunca lo vas a alcanzar. Y me di cuenta que si realmente te interesa dejar una huella, ¿no? Como muchos políticos o gobernantes o personas ejercen poder, quieren su estatua para que las futuras generaciones puedan acordarse de ellos, aunque ellos ya ni existan, en el sentido material, por así decirlo. A mí lo que me gustaría dejar es simplemente gente que sepa que me conoció y que pude hacer algo por ellos y viceversa, ¿no? Eso es realmente lo único que me llevo, o lo que uno se lleva en la vida. Y así me conduzco, con ese red de valores, y entonces eso me libera muchísimo de estar tratando de cumplir con una expectativa de lo que la gente a lo mejor en el ámbito público concibe como la figura de mi padre y yo lo que yo debo de cumplir como persona. Que es difícil, sí es difícil, es algo que me hace cuestionarme todos los días y que me ha empujado y me ha transformado muchísimo, pero siento que voy en el camino adecuado, y si mi padre en algún lugar me pudiera estar viendo, creo que estaría muy orgulloso justo por eso, no porque continúe, ni quiero ser como él, ni estoy en la búsqueda de ser como él. En lo que sí quiero ser como él, pues me parece maravilloso, ¿no? Querer copiarle a la gente que te marcó tanto, pero en las cosas buenas, ¿no? Y en las cosas malas de todo el mundo hay que más bien asumir responsabilidad y no tratar de continuar cosas que no construyen hacia uno y hacia los demás. Desde hace tiempo en las instituciones de educación superior, sobre todo, principalmente, han surgido como espacios de manifestación de diferentes movimientos sociales, ¿no? En particular, pues, de las mujeres que reclaman, pues, que son precisamente estas estructuras de poder, estas estructuras patriarcales las que sostienen la impunidad, principalmente en temas de violencia sexual, por ejemplo. Y, pues bueno, en el caso de la Universidad de Guadalajara, pues no es una excepción. Existen casos y existen situaciones en donde estas estructuras de poder, bajo la lógica del pacto patriarcal, pues bueno, de pronto obstaculizan el ejercicio o el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia, y, insisto, particularmente de violencia sexual, ¿no? Ahora, Ricardo, tú has hablado de la necesidad de generar un nuevo pacto social, un nuevo entendimiento entre las personas que nos permita avanzar, ¿no? Entonces, más allá de cuestiones normativas, de reglamentos o de un listado de sanciones, ¿cuál es el verdadero reto para que toda la comunidad universitaria pueda abrazar y sumarse y entrar en este cambio cultural del que tú hablas? Efectivamente, en ese rol de las universidades como promotoras del cambio social, o como uno de los agentes más importantes en donde se da el pensamiento, y yo sí creo que regreso a la hipótesis, es que el saber es lo que puede transformar el poder, y el pensar es lo que puede cambiar tu realidad, el reconocer, racionalizar cosas son las que nos permiten modificar, y creo que las universidades jugamos un rol importantísimo en el saber, en el pensar, en el racionalizar fenómenos. Y esta agenda de género, sin duda, claro que la universidad se vuelve el epicentro del debate también. O sea, si tú analizas en Jalisco, todas las manifestaciones que tienen que ver con violencia de género también pasan por la universidad, y nos han grafiteado el edificio, se han manifestado. Y eso yo lo veo, digamos, como algo muy positivo, porque quiere decir que también la universidad es una de las instituciones que más las mujeres están exigiéndonos el cambio. Porque no nada más tenemos la responsabilidad de cambiar al interior de la universidad nuestras prácticas. No, tenemos la obligación de cambiar el acoso no solo adentro de la universidad. Desde la universidad se puede cambiar a que no haya acoso en las empresas, que no haya acoso en otros lados. Y en todas las instituciones se siguen dando la violencia de género. Y la universidad es donde más resalta, porque estamos más obligados, y eso yo reconozco esa responsabilidad, porque ha habido casos de acoso en tu empresa, Mario, si hay, en tu partido, sí, se da, en todos lados se da.
Y no nada más asumo la responsabilidad del acoso adentro de la universidad. A diferencia de otros lugares donde se da, la universidad está obligada a ser el ejemplo para modificar que justo en otros lados no se dé. Y por eso siento que la presión que hay de que la universidad cambie al interior es todavía mayor que en otras instituciones, y lo asumo en positivo. Aunque yo sé que en todos lados se da el acoso, las marchas terminan también pasando por la universidad. ¿Y eso me ha obligado a intentar hacer cambios internos para resolverlo de esto? Sí. Pero no solo para resolverlo dentro, sino para tener la calidad moral de poder, como universidad y como institución, que las mujeres universitarias empiecen a promover el cambio de estas conductas de violencia en otros lados. Y no ha sido fácil. O sea, yo honestamente se los digo, hemos hecho toda una reforma de nuestra normativa porque el acoso como tal ni siquiera estaba tipificado en la universidad. O sea, sancionar un caso de acoso ni siquiera existía como figura. Implica desde cambios normativos, pero lo más importante, tú lo dijiste, o sea, es un cambio cultural que se debe de dar, que no es fácil, que se está luchando, porque a veces ni siquiera lo hemos hecho visible, ¿no? O sea, a veces ni siquiera hemos racionalizado esas diferencias que ahí están y que no las vemos, ¿no? En el día a día, en la cotidianidad. Entonces, en la universidad estamos dando nuestra batalla interna por modificar, por reconocer. Y eso es algo que yo como rector he hecho desde el primer día. Reconocer que existe. Porque negar que existe el acoso en la universidad sería más grave, y eso sí sería verdaderamente grave. No, yo tuve compañeras, y mis compañeras me platicaron el acoso de profesores. Y sé que existen esas cosas y hay que modificarlas. Si no los empezamos por reconocer, no va a cambiar. ¿Estamos en ese proceso de cambio? Sí. Muy lento, demasiado. Estamos ya atrás y en deuda y estamos dando nuestra batalla, pero lo que sí quiero decir es que en primera lo reconozco. Si bien es cierto que Futuro se asume como un partido de avanzada, que enarbola ideas progresistas y la agenda de derechos, una agenda feminista, también es cierto que hay muchos grupos de la sociedad civil que en algunos momentos más bien han considerado a Futuro como un partido conservador. ¿Por qué? Porque se ha visto que no han tenido posturas firmes en determinados momentos, ha habido silencios que no se toman a bien, ¿no? Y pues bueno, ahora que Futuro cuenta con representación en cabildos, con una mujer en el Congreso del Estado, ¿será que ahora sí se defenderán estas agendas? ¿Cuál es la agenda de género de Futuro? Y con lo cual va a representar todas estas voces en los espacios en los que están ustedes ahorita participando. Algo que también he aprendido en este proceso de la política es que muchas veces los juicios sobre lo que haces tienen más que ver con el interlocutor que con lo que uno hace, ¿no? Y creo que algo que nos hemos equivocado es en cómo comunicamos las cosas, porque en buena medida las luchas se han dado, los procesos han sucedido, pero no los hemos comunicado de manera adecuada. Creo que eso es lo primero que me he llevado como parte de la tarea. Lo segundo tiene que ser con escuchar y escuchar a las compañeras, escuchar a las disidencias, escuchar a las personas que desde la sociedad civil, desde los colectivos están presentando soluciones concretas a los problemas de las personas. Ahorita hablábamos del tema del trabajo no remunerado, los trabajos de cuidados, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ahí hay un tema enorme que Futuro quiere empezar a enarbolar y defender, digamos, de manera mucho más visible desde los distintos espacios, ¿no? Porque, contrario a lo que se podría pensar, una estancia de día, una escuela de tiempo completo, una guardería sí puede transformar una comunidad de una manera muy grande, pero no debe parar ahí, sino que tiene que ver con cómo reconocemos los derechos relacionados con las licencias de paternidad, los espacios compartidos para los cuidados, cómo se reivindica incluso el ingreso dentro de las empresas y de los espacios de gobierno. Tiene que ver desde luego con una agenda de derechos reproductivos y sexuales, particularmente, pues digo, Susana ya lo está proponiendo como parte de una agenda muy amplia por el reconocimiento de estas enormes desigualdades en las que estamos los hombres y mujeres en la gestión, de nuevo, de nuestros derechos sexuales y reproductivos, con el tema del aborto legal, gratuito, para todas las mujeres de Jalisco, ¿no? Otro de los elementos que también creo que van a estar muy presentes tiene que ver con
elementos que no necesariamente están en una agenda en concreto, sino que tiene que ver con la transversalidad de cómo se vive esta vida libre de violencia que no se tiene, ¿no? Pero que no solamente es el Instituto de la Mujer municipal, sino que también habla de los procesos educativos, justo ahí también coincido muchísimo, de los hombres, de cómo nos relacionamos, cómo somos creados para ser violentos y para no plantear nuestras emociones, ¿no? Estaba viendo lo del Día del Hombre y si bien es cierto genera polémica, puede ser una buena oportunidad para discutir sobre precisamente la salud mental de los hombres, sobre cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí también va a existir una agenda muy grande de parte de Futuro. Y finalizaría diciendo, es una agenda en la que suscribo, apoyo, pero la vanguardia son decididamente las compañeras, ¿no? Y eso es algo que también he aprendido en el proceso, a escuchar más, a hablar menos, a lo importante que es, no sé, como desde el espacio que te toca, que incluso es la palabra, o sea, cómo se distribuye la palabra en los procesos de construcción y de deliberación, ser mucho más consciente de no monopolizarlo nosotros, ¿no? Sino que existan esos espacios. Y finalizaría diciendo con otro planteamiento, pero que me gustó mucho, ¿no? Lo que decías tanto Mauri como Ricardo y tú, Lalo, sobre la relevancia de que en la política también empecemos a construir otras nociones al respecto del reconocimiento, los homenajes, lo que nunca se había visto, lo que nunca había pasado, lo más importante. Y por eso últimamente traigo este caracol. Me recuerda mucho como la relevancia de lo discreto, lo pequeño, lo que aparentemente no pasa, pero que es tan relevante. Y creo que últimamente, con la noción de lo que decías del éxito, como que me ha transformado eso, ¿no? El que muchas veces lo más relevante en tu vida o en la vida de una comunidad, pues no es un nuevo pacto fiscal o no es un homenaje a un político, y tiene que ver con otras acciones. Entonces, en ese aprendizaje ahí seguimos. Pues estás al frente de una de las empresas más grandes de América Latina y además del equipo más popular de México, ¿no? Y en el tema de los deportes, en casi todos los deportes, pero particularmente en el fútbol, pues hay una brecha de desigualdad entre hombres y mujeres enorme, ¿no? Principalmente salarial, ¿no? Y esto, pues en parte se entiende porque las mujeres tienen relativamente poco que se incorporaron al fútbol profesional, ¿no? No tienen los mismos niveles de publicidad, no tienen los mismos números en inversión, etcétera, ¿no? Y es, pues, en ese sentido que yo quisiera preguntarte, ¿qué está haciendo Chivas para promover cambios en esta visión tan masculinizada del fútbol? ¿De qué manera está construyendo Chivas un cambio cultural como el equipo más popular de México para cambiar esta visión del deporte profesional de mujeres en México? De entrada te digo, estamos haciendo muchísimo y me siento muy orgulloso. Por supuesto, falta muchísimo todavía, pero si de algo puedo estar orgulloso estos 2 años que me ha tocado estar al frente del Club Deportivo Guadalajara, es el proyecto de Chivas Femenil. Y te puedo hablar de muchas labores. De entrada, por supuesto, no solamente los salarios son desiguales. Para mí, de entrada, los salarios de los jugadores, de los hombres, independientemente del tema de equidad de género, son desproporcionados. De ahí empezamos, ¿no? Y bueno, nosotros somos de los equipos que mejor paga a las jugadoras. Seré muy honesto y muy directo, no va a llegar a recibir las mismas remuneraciones en un futuro cercano, las mujeres jugadoras con los hombres jugadores. Simplemente no se trata tampoco de un tema ahí sí de equidad de género, es simplemente un tema de negocio, ¿no? O sea, simplemente el equipo varonil genera muchísimo más negocio para que entonces los salarios de los jugadores se permitan estar mucho más altos, ¿no? Si la femenil generara esa cantidad de ingresos, pues bueno, entonces sí podríamos en proporción aumentarlos, ¿no? Pero hay que construir para que ese sea el proyecto de la femenil, ¿no? Yo veo muy positivo lo que ha pasado con el fútbol femenil en México, pero muy, muy positivo. Veo cómo cada vez más gente va a ver el fútbol femenil. Hemos hecho una labor, por ejemplo, de entrada, de darle igual de peso
digamos, internamente hacia la configuración de la organización del club. La dirección deportiva femenil tiene la misma silla que la dirección deportiva varonil, y eso fue, creo que, un cambio trascendental en la forma en la que se hace fútbol. Con eso nosotros creo que hemos marcado un ejemplo, creo que Chivas está marcando un ejemplo hacia el resto de los equipos, cómo creemos que se tiene que configurar un equipo de fútbol femenil, que por consecuencia también puede inspirar a otras instituciones deportivas para poder seguir fomentando y no solamente promoviendo el fútbol femenil, sino el deporte femenil. Y al ser, creo que lo más importante es que estamos muy conscientes que al ser el equipo más popular de México, y esto es algo que rige mucho lo que marca mi gestión o lo que me hace pensar mucho en mi gestión, es que yo tengo un gran sentido de responsabilidad, que al ser el equipo más popular tenemos una gran responsabilidad hacia la sociedad mexicana. De la igual forma que Ricardo expresa cómo las universidades, me identifiqué mucho porque yo siento que Chivas es igual y OmniLife es igual, a pesar de que no somos una institución educativa. Todo lo que decimos, es algo que hablo mucho con mi equipo de comunicación, nosotros tenemos que pensar que todo lo que decimos en nuestras redes sociales, en nuestra publicidad, en nuestro marketing, tiene que educar. Entonces ahí presenta un gran reto, porque ya no es la perspectiva de la venta, la perspectiva de una autoconcepción de responsabilidad hacia un país, ¿no? Y por consecuencia cumplir con nuestra función más importante de Chivas, que es inspirar a México. Si tú me preguntas cuál es el propósito mayor de Chivas, es inspirar a México. Por supuesto, a través de ganar campeonatos, formar no solamente buenos jugadores o jugadoras, sino formar buenos seres humanos, buenos ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Ahí de entrada creo que estamos haciendo muchísimo. ¿Qué falta? Por supuesto. Y creo que lo más relevante del fútbol femenil es que el impacto que puede tener el fútbol femenil mexicano no nomás resta en México. Creo que estamos teniendo una relevancia a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Cada vez más Chivas es considerado como uno de los equipos, proyectos de fútbol femenil mejor configurados del mundo, ¿no? Y eso me llena de mucha emoción. Hoy, por ejemplo, amanecimos con la gran noticia de que Licha, nuestra goleadora Licha Cervantes, es campeona de goleo del fútbol mexicano. Y es una de las mejores goleadoras a nivel mundial. Y lo estamos cacareando y lo estamos compartiendo y presumiendo de sobremanera, porque me vuelvo lo mismo el tema de comunicación. Si nosotros celebramos estos logros y les damos la importancia, creo que vamos a inspirar a otras instituciones a que se den cuenta de que es momento de celebrar estas cosas, porque esto creo que es lo que realmente transforma la perspectiva de mucha gente, sobre todo mucha gente que está acostumbrada a vivir un mundo de hombres. El fútbol definitivamente sigue siendo una industria de hombres, pero está cambiando, se está transformando. Y donde yo veo, ya para no extenderme, porque es un tema que me da muchísimo para hablar y cada vez aprendo más, el momento donde yo creo que vamos a empezar a ver grandes cambios es cuando estas jugadoras se retiren de ser jugadoras y se empiezan a convertir en profesionistas del fútbol, cuando ya empiecen a abarcar las sillas de la directiva. Somos el primer equipo de fútbol mexicano que tiene una directiva deportiva, a Nelly Simón como directiva deportiva del equipo. Pero cuando estas jugadoras ya empiecen a ser entrenadoras, nutriólogas del deporte, preparadoras físicas, quizá ya en el ámbito administrativo, comercial de un equipo de fútbol, ahí vamos a empezar verdaderamente a ver cómo el deporte femenino en México empieza a tomar fuerza. Y frente a la lucha del machismo, me parece que es uno de los frentes más importantes. Porque si nosotros logramos cambiar los paradigmas del machismo o romper con el machismo desde el deporte en un país donde le da tanta importancia al fútbol, pues imagínate lo que podemos ser capaces de transformar, así es como yo lo veo, realmente una plataforma de transformación de un país, de algo que incluso podría ser mucho más poderoso que la política, por ejemplo, ¿no? Que es el fútbol, en un país futbolero, ¿no? Entonces, sí. Sí. De generar productos, en el concepto de entretenimiento, productos para esta oportunidad.
el fútbol femenil tiene la oportunidad de ser un espacio mucho más amigable, mucho más, más generoso, menos agresivo, menos violento. Y quizá en vez de que el fútbol varonil afecte a la femenil, al todo lo contrario. ¿Cómo podemos generar que el femenil afecte de manera positiva a lo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que pues, hay vicios verdaderamente nocivos en el fútbol varonil? Yo creo que en donde hay resistencias hay que encontrar estos mecanismos creativos para tratar de generar cambios, ¿no? Macho MX es uno de esos esfuerzos que estamos intentando hacer, y una de las cosas con las que yo me quedo es con los compromisos que ustedes han expuesto aquí. Por un lado, Pedro, de impulsar un sistema de cuidados que incluya a los hombres, de Ricardo para poder generar estas condiciones para que la universidad se convierta no solo en esta plataforma donde se den estas manifestaciones sociales de reclamo, sino que genere estos cambios que se traduzcan en toda una sociedad, en los diferentes espacios e influencias que tiene la universidad, ¿no? Y a Mauri, por otro lado, cambiar la historia del deporte en México, de cómo vemos el deporte, cómo los hombres hemos querido acapararlo y vincularlo a ciertos aspectos y conductas violentas y nocivas, ¿no? Y pues en ese sentido yo les agradezco la oportunidad, la vuelta que se dieron aquí con nosotros, y pues muchas gracias por su participación, y a partir de hoy ser hombres no es lo mismo. Gracias. Tenemos claro que más allá de lo que se pueda decir, de discursos o buenas intenciones, la transformación de las prácticas de poder en los hombres debe plasmarse en los hechos. Debe reflejarse en las organizaciones e instituciones privadas y públicas, en sus estructuras y en sus procesos. Y sin duda alguna, las universidades, empresas y gobiernos aún tienen una deuda muy grande. Por eso también estamos convencidos de que debemos abrir más espacios para discutir estos temas. Y aunque este puede que no sea perfecto, seguiremos cuestionando y aprendiendo a ser cuestionados sobre nuestras propias prácticas. Porque solo así podremos ser capaces de repensar la masculinidad, de reconfigurar nuestra idea de lo que significa ser hombre en el mundo.